Miren, a ver si Dime. te podemos ver si solo estamos tres. Sí, venga, sí, claro que sí, hombre. Claro, mujer. Es que de verdad. Bueno, pues ¡Ay, hola! ¿Lo ves? Lo que os decía. estamos Mira, es verdad que grabando. estamos en Bueno, familia ya. Sí, bueno, estamos grabando ya Vale, justo. y, y bueno, hoy vamos a hacer vamos a ver una mentoría que es técnica también, ¿eh? Y vamos a verla, vamos a conectar. Yo creo que la estáis viendo, ¿no? Sí, se ve, sí. sí, sí. Fantástico. Bueno, pues entonces vamos a ver los resultados, ¿eh? Que es una parte técnica. Bien, antes de... A ver qué pasa aquí. Eso. Muy bien. Bueno, pues un apunte inicial antes de nada. Los resultados están entroncados con el diseño que hemos hecho, ¿eh? Es decir, que cuanto más complejo hemos hecho el diseño, más complejo son los resultados, el análisis y bueno, en definitiva, todo el TFG, ¿eh? Yo desde el primer día digo que los TFGs tienen que ser sencillos, con su punto de originalidad, pero bueno, ¿eh? Bien, entonces, segunda anotación es que en un proyecto de investigación o de intervención, que son los objetivos del TFG, no puede haber resultados salvo que lo indique expresamente el tutor, que os diga, oye, inventaros los resultados. Esto ocurre a veces, aunque no es ético, ocurre a veces para intentar saber si habéis interpretado bien el planteamiento. Por ejemplo, si hablamos de depresión y os inventamos los resultados, pues podemos poner puntuaciones pre del 18 y puntuaciones post pues de 12, ¿eh? Y esa variabilidad, pues el tutor interpreta que lo habéis entendido. Si es en cuanto a autoestima, pues la variabilidad es positiva. Si teníamos 3, pues esperamos que en el post demos 6 o 7. Pero aparte de que no puede haber resultados, pero sí que tiene que haber o puede haber, es la trazabilidad de todo el proceso que habéis seguido y qué es lo que realmente interesa al tutor, ¿eh? Es decir, del planteamiento se deduce el trabajo que habéis hecho, aunque ese trabajo tiene que ser muy meticuloso y expresado con el máximo detalle por aquello de la replicabilidad. Entonces, en primer lugar, hay que dejar también claro qué tipo de datos se van a recoger. Ahí están los datos cualitativos o categóricos, por ejemplo, hombre, mujer, soltero, casado, esos son cualitativos, ¿eh? O categóricos. Y los cuantitativos o continuos, que son numéricos, hemos citado el caso de la depresión 18-12 o la autoestima 3-8, ¿eh? Y a partir de qué fuente, test, cuestionario, autorregistro, instrumento, hay que hacer referencia a ellos, hay que relacionarlos en el apartado de instrumentos con sus valores de validez, de fiabilidad o el índice Cronbach, etc., ¿eh? También deberá indicarse, al hilo de lo que hemos comentado, qué metodología se aplicaría para contrastar nuestras hipótesis o realizar el análisis inferencial. Puede ser análisis inferencial, puede ser un análisis de recta regresión, un análisis de correlación, etcétera. Bueno, entonces el objetivo en general de este apartado es informar sobre los posibles resultados, del estudio con claridad y precisión, a pesar de que no haya valores, ¿eh? Si se espera que los valores de una variable dependiente sean superiores, iguales o inferiores en un grupo, en una condición y en qué orden. Es decir, con respecto a los cuestionarios pre, ¿eh? Los valores que se van a contrastar pre y post obtenidos de un determinado instrumento. Yo cito muchas veces a muchos alumnos de que un ejemplo paradigmático es la fiebre. La fiebre no es una variable dependiente, ¿eh? Que nos puede llevar a confusión. La variable dependiente son los grados centígrados que un instrumento homologado, llámese termómetro,
nos informa sobre la temperatura corporal. Esos 3 pasos, o esos 2 pasos, tiene que ver o se tiene que respetar en la definición de las variables dependientes. El estadístico que se aplicaría también en función de esos datos y del diseño en general, qué estadístico aplicaríamos y sobre qué datos. Así como también hay que informar si ha habido transformaciones previas que se tuviesen que hacer, ¿no? Por ejemplo, 4 niveles, una escala Likert, muy en desacuerdo, desacuerdo, ni en desacuerdo ni acuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo. Bueno, pues yo lo que podría transformar es a datos numéricos, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es una transformación de la que habría que informar. Es conveniente también en el primer párrafo recordar las hipótesis y los datos que se obtendrían de los participantes. Esto se hace en resultados y se hace en discusión por aquello de evitar al que lo lee, al tutor, al investigador que está leyendo vuestro artículo, el tener que ir a la introducción y volverse a resituar en el problema objeto de estudio. En algunos casos también es conveniente utilizar cuadros, que ahora los veremos, algún ejemplo, para clarificar esa información. Todo ello, ese trabajo previo, pues prepara el escenario para seguir informando sobre cómo se van a analizar los datos. Este recordatorio, como os decía, facilita que el lector no tenga que volver atrás sobre el método para comprender las operaciones que se van a realizar. Y mucha de esta información, como también decía, pueden presentarse en cuadros o tablas que sean sencillos. Acordaros del artículo de James Hartley, que trae varios ejemplos de tablas que no llevan líneas verticales, llevan horizontales las mínimas, y es un cuadro limpio, sencillo, sin datos abarrotados, es decir, que tiene que ser visualmente. Sería deseable también indicar si bajo nuestras previsiones se podría aceptar o no la hipótesis de trabajo, intentando comenzar la búsqueda de la explicación. Fijaros que aquí no se explican, no se interpretan los resultados, sino que se exponen los resultados, pero no se interpretan. El proceso de interpretar los resultados corresponde al apartado discusión. Entonces ahí eso es muy importante, porque si no la discusión se os queda vacía en un caso o reiterativa en otro. Bien, en el análisis de los datos y la manera en que se informa de los mismos son aspectos muy importantes. El tutor va a vigilar que tanto el diseño como los aspectos llevados en el método, procedimiento, selección, todo eso se ha seguido, es correcto y tal. Pero también lo que va a vigilar de una forma importante es que vosotros habéis entendido el proceso y la comprensión del proceso y de los resultados se hace a través de este apartado y del apartado discusión. Es decir, que un informe preciso, imparcial, completo e intuitivo del tratamiento analítico de los datos debe formar parte de todo trabajo de investigación o de intervención. Luego hay otros análisis auxiliares que hay que informar de cualquier otro realizado de subgrupos, diferenciando los que fueron ya preespecificados de los exploratorios, considerar el uso de tablas para informar de otros aspectos. Luego, datos de referencia. Hay que asegurarse de que se proporcionan las características demográficas o clínicas de cada grupo. Hay estándares. Yo siempre he recomendado el uso de cuestionarios sociodemográficos por una sencilla razón, porque si pensamos en términos de Excel, tenemos las columnas con los datos que nos han dado los cuestionarios, pero por delante tenemos, oye, si está casado, si tiene hijos, nivel de estudio, nivel socioeconómico, si vive en un entorno rural, urbano, etcétera, etcétera. ¿Eso qué nos va a permitir? Al final, el TFG es una aportación a la ciencia, aunque no lo creamos, pero nos va a permitir que esos resultados, donde tienen mayor efecto, es en este segmento de población o en esta horquilla. Imaginaos, por ejemplo, la depresión postparto. Bueno, pues en mujeres de 22 a 27 años que viven en un entorno urbano, que tienen un nivel de estudios bajo,
que tiene un nivel económico bajo. Bueno, nos está señalando nuestro trabajo cuál es la población más vulnerable que había que proteger, ¿no? Y por el contrario, también nos puede indicar cuál es el segmento de población más permeable donde el efecto de nuestra aplicación terapéutica ha surtido mayores efectos. Y que esto es importante hacerlo. Aquí tenemos un ejemplo que viene, creo que en el cuadernillo de indicaciones que os facilita la UNED. Bueno, pues este es un ejemplo muy sencillo. Fijaros que tiene que ver las pesadillas con el consumo de queso en las 3 horas anteriores de acostarse. Es decir, se recogería, fijaros cómo los pone, se recogería información sobre cuántos participantes informan haber tenido pesadillas por cada condición experimental. Tabla 1. Pero fijaros que la tabla 1 no es repetición de lo que estamos diciendo. Lo que no podemos decir aquí en el texto, poner que el queso tiene que ver con las pesadillas en un 0,72 y ponerlo también en la tabla. Es decir, no puede haber una repetición de datos. Las tablas son complementarias, ¿eh? Bueno, seguimos. Los datos se analizarían utilizando el estadístico de chi cuadrado con un nivel de significación de alfa igual a 0,05. Acordaros que en el nivel de confianza y significación no se pone el 0 delante porque no puede ser mayor que 1. Luego no se pone el 0, se pone así. Queda feo, pero se pone así. Que nos permitiría indicar si hay alguna relación estadísticamente significativa entre el consumo de queso y la incidencia de las pesadillas. Bajo nuestras hipótesis, se espera que los participantes que hubiesen comido queso 3 horas antes de ir a la cama o de acostarse, reportarían una mayor proporción de pesadillas que los participantes que no hayan comido queso en ese periodo. Mediante las entrevistas post-experimentales se determinaría el porcentaje de los participantes que fuesen capaces de describir la hipótesis experimental en su totalidad o en parte. Y entonces aquí vienen los datos. No están en el texto, sino que están en la tabla, ¿eh? Se pone así, tabla 1, negrita, número de participantes que reportan pesadilla o no, las reportan en ambas condiciones. Tenemos pesadillas, sí o no ha habido pesadillas. Si es sí, han comido queso, no han comido queso. Si no tienen pesadillas, han comido queso, no han comido queso, ¿eh? Que son coma tanto porcentaje, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Por tanto, las tablas, como he visto, tienen que ser claras, precisas y parsimoniosas. Volvemos otra vez al principio de la parsimonia, ¿no? Que cuando una cosa se puede explicar con 3 palabras, no se explique con 5. No deben ser las tablas y las figuras redundantes con el contenido, deben complementar o ilustrar el texto, pero nunca repetirlo. Y la mayoría de las tablas de un TFG, de una tesis o de un TFM se concentran en este apartado. Se colocan cerca de la referencia que se hace sobre ellas en el texto. Es decir, como habéis visto, había un texto y a continuación la tabla, con lo cual está hablando de la tabla y la tabla hace referencia al texto. Bien, deben tener numeración correlativa, ya lo hemos visto, tabla 1, tabla 2, tabla 3. Si se requiere la inclusión de leyendas o figuras, se colocan justo debajo de la tabla. Nota, 2 puntos, los porcentajes expresados, tal, no sé qué, tal. Una explicación, ¿eh? Una explicación que siempre mejore la lectura de la tabla. Las figuras, si las hubiese, deben hacerse en 2 dimensiones, nunca en 3, ¿eh? Las 3 dimensiones crean una cierta confusión y, como dice James Harley, hay que facilitar la lectura de los trabajos. Ahora veamos una cuestión lingüística, el antropomorfismo, que creo que ya hablamos en otro momento de ellos y aquí traigo la tabla, ¿no? Esto es muy fácil de caer y sobre todo en este apartado. El experimento demuestra, no, quien demuestra es el experimentador, no el experimento. Por tanto, habría que escribirse de esta forma. A través del experimento se demuestra, pero no el experimento. La tabla 3 indica que los participantes, no, la tabla 3 no hace ninguna indicación.
Por mucho que las sacudamos, no dicen. Por ello, lo correcto es expresar que en la tabla 3 es la dirección contraria, no es lo mismo. La tabla 3 me indica que en la tabla 3 se indica que los participantes tal. La revisión de la literatura pone de manifiesto. No, la revisión no. Somos nosotros los que ponemos de manifiesto. Por tanto, de la revisión de la literatura se extrae la conclusión o se puede extraer o se puede concluir de que tal. Luego, los datos nos dicen que la hipótesis es corroborada. Los datos, como decía antes, aunque los torturemos, no van a decir nada, ni pío. Así pues, con estos datos se puede interpretar que la hipótesis es corroborada. ¿De acuerdo? No hay que atribuir intención o acción a objetos inanimados, como son los datos, la revisión de la literatura, la tabla, el experimento. Es decir, a esto no hay que darle ninguna intención. Aunque este recurso es admitido en la literatura convencional, pero nunca en un texto científico, en un texto académico. ¿Hay alguna pregunta sobre ello? Está claro, ¿no? Es fácil. Pero además es que es muy Claro. fácil caer en la trampa. Es muy fácil. Entonces hay que tener en la revisión hagáis de vuestro texto, hay que tener cuidado con este tipo de errores. Bien, en el apartado resultados. Normalmente lo que se hace en los TFGs, que no llevamos a la práctica, sino que asumimos datos, se suele poner que se asume a priori que las medias muestrales seguirán una distribución normal. Con eso lo que hacemos es evitar el tener que aplicar un Wilcoxon para demostrar que las medias tienen una distribución normal. Si el tamaño de las muestras es pequeño, también lo es la calidad de la inferencia que se puede hacer con ellas. Ahora bien, luego hablaremos de la pertinencia o impertinencia de las muestras o de los datos. Es decir, vuestro TFG tiene que ser creíble. No pongáis que en el punto de atención primaria de detrás de casa habéis conseguido 200 niños de 10 años con TDA, porque eso es poco probable y es poco creíble. Entonces, las muestras de 30 a 35 por grupos, estamos hablando de 60 a 70 participantes y con una horquilla amplia de selección, pues es creíble. Existen dos situaciones en las que habría que necesariamente aplicar el estadístico de Wilcoxon. Primero, que el tamaño de las muestras es suficientemente grande para determinar que la distribución de las poblaciones a comparar no es de tipo normal. Y luego que el tamaño de las muestras no permite determinar con seguridad si las poblaciones de las que proceden se distribuyen de forma normal. Aquí también hay un recurso para el tutor, pero bueno, para vosotros, pero que lee el tutor. Es decir, tú puedes poner que se asume a priori que la distribución muestral sigue, digo, que las medias muestrales seguirán una distribución normal. Punto y coma. Sin embargo, si fuese necesario, se aplicaría el estadístico Wilcoxon. Con eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, nos curamos en salud porque estamos asumiendo que las medias tienen una distribución normal y por otro lado estamos diciéndole al tutor de que podríamos aplicar este estadístico para verificarlo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el tutor dice, oye, pues esta chica sabe de qué está hablando, este chico, ¿no? Muy bien. A continuación, se debe indicar si bajo nuestra previsión se podría aceptar la hipótesis de trabajo o que recordaréis que se llama hipótesis alternativa. Bien, ten en cuenta que ahora lo recordamos, la hipótesis nula, en este caso diría que la media de las diferencias obtenidas en las puntuaciones de la escala que sea, la escala de Rosenberg o la escala de autoestima, o bueno, que es de Rosenberg, entre los valores observados, fijaros el orden, la diferencia entre los valores observados después y antes del tratamiento propuesto es menor o igual que cero.
Sin embargo, la hipótesis nula nunca se pone. Yo las he traído aquí para que veamos las diferencias, pero la que se pone es la hipótesis alternativa. En este caso, sería que la media de las diferencias obtenidas en las puntuaciones de la escala que hemos mencionado entre los valores observados después y antes del tratamiento propuesto es mayor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la variable independiente ha tenido una cierta influencia en la variable dependiente. Por eso es la hipótesis, la H sub 1, que la media de las diferencias es mayor que 0. ¿De acuerdo? Bien, acordaros que no se pone la hipótesis nula y además no se pone en formulación matemática, sino que se expresa de esta forma. Nuestra hipótesis de trabajo es que la media de las diferencias, y esto hay que escribirlo, las puntuaciones tal, 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 que esta es su representación matemática que no se pone en los TFGs. Bueno, y ahora vamos a la parte de discusión. Veréis que esta mentoría es un poquitín corta, pero bueno, luego lo dedicamos a hablar de lo que queráis. La discusión es el último apartado del TFG, ¿no? En determinados experimentos los resultados no son evidentes, están sujetos a cierto grado de incertidumbre. Y este es el apartado donde debe realizarse o llevarse a cabo esta reflexión. Tal, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, no obstante, tal, 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 tal. Bueno, pues esa discusión, que es la interpretación de los resultados, es el apartado donde debe llevarse a cabo. El investigador aquí en discusión debe responder dentro del mismo a por qué es importante el problema analizado, qué datos se confirman y cuáles no, y los hallazgos si son replicables. ¿De acuerdo? Se puede completar suponiendo bien que los posibles resultados confirman las hipótesis planteadas o bien que no las confirman, siempre y cuando tengáis un soporte argumental en un sentido u en otro. Luego se interpretan los resultados, no se repiten los resultados, no es un resumen de los resultados, sino que aquí se interpretan. Yo qué sé, por ejemplo, a la vista de las variaciones observadas en las puntuaciones de las variables dependientes, podemos alcanzar la conclusión o podemos interpretar, podemos, lo que sea, que la efectividad del protocolo de intervención que se ha aplicado como variable independiente surten los efectos esperados. Bueno, pues ya está. Se analizan los resultados en el orden en el que se contestan las preguntas de la investigación, exponiendo con claridad la confirmación o refutación de las hipótesis planteadas. Para refutar hipótesis hay que tener un soporte argumental muy bueno, porque la idea de vuestro TFG, imagino que como todos, es demostrar que la propuesta que hacéis vosotros es válida, es eficiente, funciona y además produce variaciones estadísticamente significativas. Y por tanto las relaciones entre la variable independiente y las variables dependientes pues existen. Antes de ponerse a escribir el apartado de discusión, es conveniente pensar, reflexionar acerca de las fortalezas y debilidades de nuestro estudio, sea de investigación o sea de intervención. Primero se analizan los propios resultados, los que habéis obtenido, y se pueden comparar o relacionar con otros estudios. Pues esto se espera obtener estos resultados de acuerdo con el planteamiento y además en consonancia con lo que fulano de tal defendió o propuso en 2021 en un estudio similar, lo que sea. Hay que comprobar también si los resultados son similares o diferentes y qué explicaciones existen con respecto a los nuestros. Si comparamos, si entramos en ese jardín, hay que explicarlo. Que lo más conveniente es no entrar en este tema, sino defender vuestro TFG, punto final. Ahora, si tenemos que correlacionar vuestros resultados con otros publicados,
pues hay que hacerlo. Bien, ahora ya estamos en el final de la discusión. También hay que considerar las implicaciones teóricas o prácticas de los resultados obtenidos y con relación a los puestos en la introducción, la investigación bibliográfica que hicimos. Acordaros, por ejemplo, la fusión cognitiva, ¿no? Si hablamos de fusión cognitiva, tiene, si la memoria no me falla, implicaciones teóricas con la teoría de los marcos relacionales, la teoría del lenguaje y la teoría de la cognición, ¿no? Tiene varias implicaciones y estamos hablando de fusión cognitiva. Entonces simplemente es mencionarlo y que es un broche a vuestro trabajo. Luego están los dos últimos párrafos, eso lo veréis en todos los artículos que hayáis leído y en todos los TFGs. El penúltimo párrafo se describen las limitaciones de vuestro estudio, la forma en la que puede repercutir sobre las conclusiones y cómo podrían solventarse. Por ejemplo, tamaño muestral reducido. Bueno, pues una limitación de este estudio es, claro, hay que ser, como decía antes, hay que ser pertinente y coherente, por ejemplo, en el establecimiento del número de pacientes, ¿no? Si yo defiendo una hipótesis de trabajo en base a dos grupos de 30, pues una limitación puede ser que el tamaño muestral es reducido, no disponer de determinados instrumentos, no disponer de mayor alcance, etc. En limitaciones del estudio es suficiente con poner uno o dos, que con eso ya se demuestra que habéis entendido el objetivo. No se trata, como yo digo todos los años, de fustigarse. No se trata de eso, porque lo que estaríais es hundiendo vuestro propio trabajo. Es decir, hay que mencionar alguna limitación, pero poca cosa más. No se trata, como digo, de tirar abajo el trabajo, porque si dices que has tenido tantas limitaciones, ¿por qué no las has resuelto antes de iniciar el trabajo, ¿no? Bien, y ahora vamos al último párrafo del apartado discusión y conclusiones. Que es el último párrafo, es donde sugerís futuras líneas de investigación. Esto tiene que ver mucho, tanto el anterior como este, con la humildad del investigador. Entonces es un trabajo, pero eres consciente de que, primero, no lo has abarcado todo y, segundo, que hay otras líneas de trabajo que podrían mejorar vuestra defensa, ¿no? Aquí, como decía, se sugieren las futuras líneas de investigación que pueden ser la utilización de otras técnicas, otras terapias, por ejemplo, pues para corroborar vuestra hipótesis se podría llevar a cabo este mismo trabajo, o aplicar este mismo protocolo de intervención, lo que sea, otras técnicas, otras modalidades, otras condiciones. Por ejemplo, también el llevar a cabo, si lo merece, si cabe ahí en vuestro trabajo, el estudio longitudinal. Eso podría ser una futura línea de investigación. No obstante, al ser transversal y ver los efectos, claro, pues no veríamos los efectos de aquí a 1 año, 3 años, 5 años. Bueno, pues eso podría ser una futura línea de investigación a fin de descubrir o de contrastar que se ha consolidado lo que habéis enseñado, lo que habéis hecho con los participantes, que ha calado en ellos y ha producido los cambios esperados, pero a largo tiempo. Y que esto sería el apartado de discusión. Y ya con esto pues tenemos los resultados por una parte y la discusión por otra. Y en la próxima, que será la última, que será el 22 de marzo, vamos a hablar de las citas y referencias, que es la cruz de muchos estudiantes, ¿no? Yo, de todas formas, a veces no entiendo mucho esta cruz porque tenéis esto de aquí, que lo tenéis, Sí, y ya, aquí ya. vienen todas las citas y la forma de referenciar. Es decir, el que os aparezca una cita, una referencia, que no está aquí, es muy extraño. Aquí vienen todas, por ejemplo,
en el tema de las referencias viene pues, lo que sé, pues artículo de revista, que es lo más frecuente, artículo de revista divulgativa, artículo de periódico, entrada en blog, libros, capítulos de libros, ponencias de congresos, tesis y tesinas, reseñas, vídeo en YouTube. Es decir, que aquí viene absolutamente todo. Precisamente yo viendo Sí. eso a la hora de hacer mis referencias después la culpa fue mía, metí yo la pata, hice un cambio sin darme cuenta y repasando eso en las citas de artículos de revista, precisamente viene la revista Closon Mm. y en la referencia no estaba escrita igual como venía En la cita, en la cita como ejemplo. claro. Lo que tienes que Porque hacer, me di cuenta de que, por ejemplo, en la cita como ejemplo en el estilo APA, la primera O de PLO venía en minúscula y el resto de letras en mayúscula. Y en la referencia venía todo en mayúscula. Digo, ostras, ya, bueno, y cogí y lo cambié. Digo, bueno, sí, 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 digo, sí. mira qué casualidad. Es decir, Y hay me que fijé, contrastarlo. Es igual que yo tengo elaborada ya una checklist que os mandaré pues, más adelante, que es para hacer una serie de verificaciones sobre vuestro TFG, ¿no? He respetado el interlineado, tengo alineado a la izquierda el apartado sí, resumen, sí. está sin sangría, hay tantas citas como referencias, hay tantas referencias como citas. Bueno, pues esas comprobaciones hay que hacerlo, ¿eh? El interlineado, el no sé qué, en fin. Es como una especie de checklist de que tenéis que coger el TFG y hoy en la checklist pues vais puntuando puntos, aspectos que hay que revisar. Y ya está. Sí, sí. Pero ante La la verdad. duda que has comentado tú, Mariluz, lo que hay que hacer es comprobar siempre en Internet, ir a la página original de la Sí, revista sí, y ver cómo tiene escrito su logo, ¿no? sí. O cómo salen las publicaciones, ¿no? También me he fijado que lo estuve buscando en un lateral me ponía cómo citar y Sí. entonces ponía exactamente toda la información también. Eso. Hay Y revistas que lo tienen bien hecho. sí, No te fíes al 100%, porque yo ya, he hecho citas que proponen revistas y que no estaban ajustadas a PAS 7. Por una razón, porque a lo mejor esta cita está construida desde hace 5 años y estaba ya, PAS 6 en funcionamiento o es más antigua, ¿sabes? Es decir, que siempre dale un vistazo crítico, es decir, sí, 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 no con un el vistazo de artículo y confianza, tal. sino un vistazo crítico. Sí, ¿Eh? sí. No, ya me ha servido de experiencia Sí, sí, sí. el tema y bastante. La verdad es que sí, en eso aprendo rápido. Tú, Miren, tienes la propuesta, ya te han dicho si está aceptada o no. Todavía no han dicho Todavía no. nada. Muy bien. Lo que me doy cuenta que me ha ayudado mucho un poco lo de los grupos porque mis grupitos son muy pequeños, son de 15 porque yo en Bueno, instituto y entonces me va a venir muy bien añadir lo que tú has comentado antes, eso. como En limitaciones de tu estudio, pues sí, pones como limitación el haber podido solo acceder a tamaños reducidos, ¿no? Es decir, no se trata de poner 15 y 15, sino que se trata de ponerlo, pero ser consciente. claro, ¿Eh? Entonces, si tú manifiestas esa conciencia, le sí, estás diciendo al tutor que tu capacidad de investigación no se ha visto vulnerada, que eres consciente de que ese grupo es bajo. Entonces, el tutor eso lo acepta. Ya te digo, es que los dos párrafos son como un acto de humildad del investigador. Y lo veréis en todos los trabajos. ¿Eh? sí, Y perdona, sí. sí. No, dime, dime. No, no, que justamente por eso, como has dicho antes, lo del hospital, que no puedes encontrar igual 200 personas. También yo quizá pensé demasiado, en mi caso, porque había que pedir permiso a los padres, en mi caso son adolescentes, entonces no pensaba que todo el mundo iba a aceptar. Claro, Entonces por esto era como que, para mi lógica, tenía que sí, ser pequeños porque eran tres grupos. O sea, claro, como dices, explicar un poco la cosa, sí. efectivamente. Y sobre todo, si has tenido acceso a unos pocos centros educativos o a uno solo, pues claro, de ahí viene una limitación, ¿no? Claro, Futura línea de investigación, también te da una pista para la futura. claro, Ampliar el trabajo a sí. todos los colegios, por ejemplo, pues de tu ciudad, ¿no?
Sí, sean de sí, primaria o justo. sean de eso, o sean de secundaria o el grupo que sea, ¿eh? En primaria no, porque son muy pequeños. Pero, pero si tú lo pones como limitación y además lo indicas como futura línea de investigación, lo que le Sí, estás diciendo al tutor, de alguna forma, que eres consciente de que se puede ampliar el campo de trabajo a fin de obtener datos más robustos, ¿eh? O conclusiones más robustas, ¿no? perfecto, gracias. Pero bueno, se trata de eso. Es un poco el broche del TFG y ahí hay que afinar mucho y aquellas cosas que se hayan podido malinterpretar, Sí, pues ahí las pones en evidencia y dices, sí, sí, yo ya sé que son 15 pero soy consciente, ¿eh? claro, Lo que no puedes poner, a lo mejor, en ese grupo de 15 poner a 150 porque primero no es coherente y no es pertinente, no vas a obtener este tamaño de grupos en un colegio, ¿no? claro. Esta era la idea. Eso es. Bueno, En mi caso creo que me he complicado un poco el tema, a ver si me lo aceptan o no, pero es que en mi caso es que he leído tanto que al final era como que lo que tú decías de leer las referencias dentro de los artículos y me empezaba a leer, al final he hecho una complicación, pero esperemos que... bueno, Yo espero que me dé esto no, esto sí, pero que me lo acepte, eso. pero bueno, Sí, normalmente son aceptadas con observaciones. Pueden ser esperemos. pocas observaciones o muchas observaciones. Pero si el diseño está bien, el planteamiento es pertinente, es coherente, eh, los instrumentos están bien seleccionados, Mm, toda la teoría adelante. Pero ten en cuenta esto, ten en cuenta lo otro, luego tienes que corregir esto, tienes que corregir lo otro. Pues ya está. ¿Eh? pues nada. Pero bueno, yo me empeño desde la primera mentoría en que Sí, los TFGs, y no me hacéis mucho caso, que los TFGs tienen que ser sencillos en estructura y ya. singulares en buscar el objetivo. ¿Eh? ¿Sabes Porque, cuál es? Creo yo que el problema es al menos por las cosas que yo leo y que tiene todo el mundo, es el tema de la metodología, bueno, el diseño. Entonces, yo por ejemplo, en mi caso, yo vi la asignatura de diseño e investigación hace 8 años, porque este es claro, mi... claro, Y claro. entonces, claro, yo ya no me acordaba de nada Sí, y claro, digo, estaba metiendo cosas, cuando se lo comenta a la tutora me dice, te estás complicando mucho, aquí eso. hay estas tantas variables, tengo no sé cuánto, me dice, yo lo reduciría, la verdad es que es muy... Porque precisamente mi tutora es una de las autoras del libro de diseño e investigación, que es la Jolín. profesora García Gallego. Claro, Esa es mi tutora, entonces yo ya con más, digo, madre mía, en menudo, pero la verdad es que, bueno, yo he intentado corregir. El resto claro. de la propuesta no me corrigió nada, ni la introducción, ni el título, nada, que ha habido compañeros que sí le ha corregido hasta el título. Digo, bueno, pues no estará muy mal como lo he planteado. El No, pero tema fue lo que ha hecho el, tu tutora es recomendarte aquello que por experiencia lo ve. claro, Es me ha dicho, mira, me el dice, aquí, diseño, dice, quédate con una variable, con esto, claro, yo me quedaría con esto, con esta parte, yo haría tal. Y la verdad es que ha sido muy sí. profesional y Qué muy guay. buena, la Perdonad un verdad. segundo, voy a dejar de grabar, pero seguimos, Sí, sí. ¿vale? Ah, vale, vale.